Buenos días, profesor. En esta presentación grabada analizaremos la psicosis desde la perspectiva psicodinámica comparando las propuestas de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Otto Kemper. Tradicionalmente, la psicosis suele definirse como una alteración grave del contacto con la realidad, caracterizada por síntomas como delirios o alucinaciones. Sin embargo, desde el enfoque psicodinámico, estos síntomas no se entienden únicamente como un déficit del funcionamiento mental, sino como respuestas organizadas del aparato psíquico frente a conflictos internos de gran intensidad. Por eso, el presente trabajo busca responder una pregunta central: ¿cómo explica cada uno de estos autores el origen de la psicosis y qué nos dice esa explicación sobre la personalidad y la salud mental? Para responderla, analizaremos tres niveles distintos: la dinámica pulsional propuesta por Freud, la integración simbólica desarrollada por Jung y la organización estructural de la personalidad planteada por Kemper. Comenzando con Freud, él sostiene que la psicosis aparece cuando se produce un conflicto entre el yo y la realidad, mientras que en la neurosis el yo intenta mantener un equilibrio entre las pulsiones y las exigencias del mundo externo. En la psicosis ese equilibrio se rompe. Freud explica que el yo termina rechazando una realidad que resulta insoportable mediante un mecanismo denominado Verwerfung o desestimación de la realidad. Como consecuencia, la libido deja de investirse en los objetos externos y se repliega sobre el propio yo. Sin embargo, probablemente el aporte más innovador de Freud sea su interpretación del delirio. En lugar de considerarlo simplemente como el síntoma de la enfermedad, plantea que el delirio constituye un intento de restitución. Es decir, después de perder el contacto con la realidad, el aparato psíquico intenta reconstruir un nuevo mundo que permita reorganizar nuevamente la experiencia. Esta idea surge principalmente del análisis del famoso caso Schreiber, donde Freud observa que incluso las construcciones delirantes cumplen una función psicológica, ayudan al sujeto a recuperar cierto equilibrio frente a una realidad que se ha vuelto imposible de sostener. Por su parte, Jung desarrolla una explicación diferente. A partir de su trabajo en el hospital Burgessli y de su investigación con el experimento de asociación de palabras, concluye que la psicosis no se explica únicamente por conflictos pulsionales, sino por una pérdida del equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Como observamos en el esquema de la diapositiva, cuando el yo pierde fuerza, los complejos afectivos autónomos y los arquetipos del inconsciente colectivo irrumpen en la conciencia. Jung utiliza una metáfora muy ilustrativa para describir este proceso. Mientras el neurótico puede sumergirse en el inconsciente y luego regresar a la superficie, el psicótico queda completamente sumergido en ese océano simbólico. Por ello, los delirios dejan de entenderse como simples errores del pensamiento y pasan a interpretarse como expresiones simbólicas de contenidos inconscientes que el yo ya no logra integrar. Esta visión incorpora una dimensión mucho más amplia que la propuesta freudiana, porque considera que parte del contenido psicótico proviene de símbolos universales compartidos por toda la humanidad. La propuesta de Otto Kemper vuelve a modificar el foco de análisis. En lugar de preguntarse únicamente por el origen de los síntomas, Kemper intenta comprender cómo está organizada la personalidad del paciente. Para ello propone tres criterios fundamentales: el grado de integración de la identidad, los mecanismos de defensa predominantes y la capacidad para conservar el juicio de la realidad. En este modelo, la diferencia entre una organización límite y una organización psicótica no depende solamente de la intensidad de los síntomas, sino del nivel de integración de la personalidad. Como aparece representado en la diapositiva, el paciente límite suele utilizar la escisión para proteger un yo frágil, mientras que en la organización psicótica existe una falla estructural mucho más profunda, donde el sujeto pierde la capacidad de diferenciar claramente su mundo interno del mundo externo. Esta perspectiva resulta especialmente útil porque orienta directamente la evaluación clínica y permite decidir qué tipo de intervención será más adecuada para seguir. Después de revisar estas tres propuestas, podemos compararlas a partir de cómo se entienden una personalidad sana. Freud considera que la personalidad es el resultado de la historia de los conflictos psicosexuales y de las defensas que el sujeto desarrolló desde la infancia. Por eso, comprender a una persona implica reconstruir su historia.
Jung, en cambio, entiende la personalidad como un proceso dinámico de individuación. El objetivo no consiste únicamente en adaptarse a la realidad, sino en integrar progresivamente los contenidos conscientes e inconscientes para alcanzar un mayor equilibrio psicológico. Kemper, por su parte, propone una mirada distinta. Para él lo fundamental es el grado de integración de la identidad. Una personalidad sana es aquella que mantiene una imagen relativamente estable de sí misma y de los demás. Utiliza mecanismos de defensa más maduros y conserva adecuadamente el juicio de realidad. En este trabajo se propone que esta comparación refleja muy bien cómo cada autor está respondiendo en realidad a preguntas diferentes. Freud intenta explicar el conflicto psíquico, Jung busca comprender el significado simbólico de la experiencia y Kemper se interesa principalmente por la estructura de la personalidad. Más que entenderlas como teorías opuestas, hay que pensarlas como representaciones de distintos niveles de análisis de un mismo fenómeno. Estas diferencias también modifican la forma de entender el tratamiento. En Freud, el objetivo consiste en fortalecer el yo y hacer consciente los conflictos inconscientes para reconstruir la relación con la realidad. En Jung, el trabajo terapéutico busca favorecer la integración de aquellos contenidos simbólicos que permanecían inconscientes, promoviendo el proceso de individuación. En cambio, Kemper plantea que antes de interpretar profundamente los conflictos del paciente, es necesario evaluar su organización estructural. Si el juicio de realidad está comprometido, la prioridad será fortalecer la identidad y consolidar el contacto con la realidad antes de realizar interpretaciones más profundas. Esto demuestra que cada modelo no solo ofrece una explicación distinta de la psicosis, sino también estrategias terapéuticas diferentes. Para finalizar, este trabajo permitió comprender que la psicosis es un fenómeno demasiado complejo para ser explicado desde una única teoría. Freud aporta una comprensión muy sólida sobre la función defensiva del delirio y el conflicto con la realidad. Jung amplía esa concepción incorporando el significado simbólico de la experiencia psicótica y el papel del inconsciente colectivo. Por su parte, Kemper entrega herramientas especialmente útiles para comprender el nivel de organización de la personalidad y orientar la intervención clínica. Como grupo concluimos que, aunque estos modelos parten de fundamentos epistemológicos diferentes y no pueden integrarse completamente en una única teoría, sí pueden complementarse en la práctica clínica. Cada uno ilumina una dimensión distinta del sufrimiento psíquico y en conjunto permiten desarrollar una comprensión mucho más amplia, crítica e integradora de la psicosis y de la experiencia humana. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.